Bienvenidos, hermanos, a esta iglesia virtual a la que tenemos que acostumbrarnos en este tiempo, pero a pesar del confinamiento y de tener que estar en nuestras casas, qué bueno es poder encontrarnos y vernos y disfrutar de un tiempo de alabanza a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y esa es una roca sobre la cual podemos posarnos y sentirnos confiados, que para siempre es su misericordia. Vamos juntos a alabar al Señor. Hola hermanos, muy buenos días. Buenos días. Me gustaría compartir con vosotros el texto de Isaías 65, apenas el versículo 1, que nos dice así: me dejé buscar por los que no preguntaban por mí, me dejé hallar por los que no me buscaron, y dije, heme aquí, y una nación que no invocaba mi nombre. El profeta Isaías habló al pueblo, a los israelitas, a muchos años, muchos siglos antes, y después el apóstol Pablo en Romanos 10, en el versículo 20, volvió a utilizar ese mismo texto hablando a los gentiles, entendiendo que en Cristo Dios ha hecho posible que todas las bendiciones estén disponibles para todos aquellos que buscan al Señor, que se arrepienten. Y ese es un tiempo de buscar a Dios, ese es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de que volvamos nuestro rostro y nuestros ojos al Señor. Y hoy gozaremos de cantar dos canciones con vosotros. Una de ellas se intitula Cada Día y nos recuerda el texto de Jeremías que nos dice que las misericordias del Señor son nuevas a cada mañana. Y otra canción es una canción que nos gusta mucho, que dice: abre, Señor, abre mis ojos, oh Cristo. Que es más o menos lo que ese texto de Isaías nos anima a mirar hacia el Señor, a volver nuestros ojos a Cristo. Que sea un tiempo que volvamos nuestros ojos al Señor. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. En medio de la tempestad nunca estoy sola. Y cuando tu silueta ver en medio de la niebla, tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día espero que tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca
pode estar conmigo, puedo descansar. Tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti, con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el esplendor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el esplendor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. En este tiempo nos sentimos quizás un poco distanciados unos de otros y cuánta alegría nos da cuando podemos vernos, y en este momentito queremos compartir con vosotros saludos de nuestros hermanos de la congregación. Buenos días, hermanos. Os mandamos un saludo desde aquí, desde la Cisterniga, y os queremos hacer una pequeña reflexión de que viene de la propia palabra del Señor. En Hechos 15:15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Hemos pensado que esta pandemia en realidad, una de las cosas que está provocando es que nos iguala a todos los seres humanos en cierto modo, ¿no? Sin embargo, creemos que el Señor nos está dando a los hijos de Dios una oportunidad para trabajar en la viña del Señor, ¿no? Y esta oportunidad no la podemos desaprovechar. Tenemos que después de esto ayudar a los hermanos, a las personas que no conocen al Señor. Y os animamos a que esto
lo podamos hacer con la ayuda, con la ayuda del Señor, y que se pueda hacer una gran cosecha. Os mandamos un saludo, muchos ánimos y esperamos veros pronto. Bendiciones. Bendiciones. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Estos días, aunque estemos encerrados en casa, podemos hacer cosas que no hagamos normalmente, como leer la Biblia todos los días, yo cocino. También hacemos el superlibro para ver una historia bíblica todos y después podemos hablar de lo que hemos visto en la tablet, y también muchas bendiciones para todos. Que el Señor os bendiga, y de parte de Sara, que es la que lleva la cámara, también un beso para todos. Hasta luego. Adiós, que tengáis un buen día. Buenos días, queridos hermanos. Buenos días. Nada, esto es un mensaje de ánimo para para nuestra iglesia, para decir que vamos a salir de esta, que el Señor está con nosotros, que cada día que pasa es un día menos para estar de nuevo juntos, y que el Señor no nos va a dejar, como dice el versículo Hebreos 13:5, que no te desampararé ni te dejaré, y el Señor no nos va a dejar ahora. Este es un tiempo para reflexionar, para buscar tiempo para estar con nuestras familias, para ser lo mejor, y que el Señor os bendiga a todos y cada uno de vosotros. Bueno, es un poco raro para mí esto de la tecnología, pero bueno, es la manera que tenemos ahora de saludarnos. Quiero daros un fuerte abrazo desde aquí, un saludo, mucho ánimo, mucha fuerza a todos, y seguro que de esta salimos más reforzados, salimos más bendecidos, y seguro que el Señor después de esto tiene algo maravilloso que mostrarnos con todo esto. Que Dios os bendiga y cuidaros mucho. Hasta luego. Hermanos, buenas tardes. Los saludo con mucho amor, deseando estar pronto reunidos, vernos y tomarnos un cafecito y un besito si se puede. Y la verdad que estamos bien, gracias al Señor, pues esperando que el Señor haga su bendita voluntad en cada uno de nosotros. Un besito y muchas gracias. Y yo también lo mismo. Espero que todos estén con la paz del Señor en sus corazones, en sus hogares, mucho ánimo. Aprovechemos este tiempo para reflexionar, para acercarnos más al Señor. Ya es lo que estamos haciendo nosotras, porque ya no hay excusas de que no tengo tiempo, tengo mucho que hacer. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo para estar hablando con el Señor, estudiando la palabra. Así que mucho ánimo. Y bueno, que deseando que nos veamos pronto. Muchas bendiciones para todos. Los queremos mucho. Adiós. Muy bien, vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Y estamos hablando en estos domingos sobre la operación del Espíritu Santo, la obra sobrenatural de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y dentro de esas operaciones, de esas acciones de Dios, estamos hablando acerca del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y como decíamos, es el fruto del Espíritu. Esto no es consecuencia de nuestro esfuerzo, de nuestras ganas, ni de nuestra capacidad, sino que es algo que Dios, por medio del Espíritu Santo, produce en el creyente. Si es algo que Dios hace, entonces ¿cuál es nuestra parte en ese fruto? Como dijimos en el domingo pasado, nuestra parte en el fruto del Espíritu es permanecer en Cristo. En Juan capítulo 15 vemos que Jesús mismo lo determina de esta manera. Dice, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No hay forma de llevar fruto si no permanecemos en la vid. Es tan imposible como coger una rama de un manzano o una rama de una vid y tenerla en tu casa y esperar que esa rama suelta del tronco produzca en algún momento fruto. Podrás tener en tu casa la cantidad de ramas que quieras de manzanos, pero nunca tendrás una manzana, porque es necesario que esa rama esté injertada en el tronco. Así también podemos tener una colección de vida espiritual o de cristianos, de cierta manera llamados, pero nunca producirán frutos si no están injertados a la vid.
Y inclusive dice también Jesús, y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Así que inclusive hay una consecuencia para aquellos que no dan fruto. En el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. Vuelve a hacer este énfasis del permanecer, inclusive para encontrar respuestas a nuestras oraciones. En el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto veíamos el domingo pasado, que el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, o una de las características del fruto, que es el amor, proviene de permanecer en su palabra y de permanecer en él. Y estas cosas, dice el versículo 11, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y este es el fruto que queremos hablar en esta mañana, el gozo. No el gozo como expresión simplemente de nuestra alegría natural, sino el gozo como una característica del fruto del Espíritu Santo. Por eso Jesús decía, mi gozo, estas cosas os he hablado para que mi gozo, el gozo de Dios, esté en vosotros. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, una de las cosas que Dios nos da es el gozo que proviene del Espíritu Santo. Como decíamos, este gozo es parte de ese fruto. Dice Gálatas 5:22, sin embargo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Así que el segundo fruto o la segunda característica de este fruto es el gozo. El gozo se traduce de la misma manera que alegría. Tenemos que diferenciar el gozo o la alegría de la felicidad. La felicidad es un estado momentáneo. La felicidad muchas veces para algunos es como una quimera, como algo que anhelan alcanzar en algún momento. Sin embargo, el gozo o la alegría es un estado interno, pero se traduce de la misma manera. Uno podría pensar tanto en el gozo como en la alegría como algo natural o como algo sobrenatural. Así que no se trata de la alegría que producen las cosas materiales o los placeres de este mundo, sino que es el resultado de la obra salvífica de Dios por medio de Cristo en nosotros, que se manifiesta a través de su Espíritu Santo. Es el resultado de experimentar la libertad que Dios vino a darnos a través de Jesucristo, de nuestros pecados, de nuestra condenación, y disfrutar de su benevolencia y de su amor. Por eso las Escrituras nos dicen, estad siempre gozosos. Claro, esto no puede depender de las circunstancias. Si dependiera de las circunstancias, entonces no podríamos estar siempre gozosos. Esta característica del cristiano es tan importante que inclusive es una de las características del reino de Dios. Dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, algo con lo cual tanta gente encuentra alegría o placer o disfrute comiendo y bebiendo. El reino de Dios no es comida ni bebida, no es el placer de las cosas de este mundo, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es la única forma en que podemos entender esta exhortación del apóstol Pablo hecha a los filipenses. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Y Pablo no estaba en la situación más cómoda, no se encontraba en la situación más feliz a los ojos del mundo, estaba en una cárcel, estaba prisionero, pero para él el gozo del Espíritu Santo no dependía de las circunstancias, sino que dependía de la obra de Dios en su vida. Por eso creo que este tiempo que estamos viviendo de confinamiento, de limitaciones, de situaciones que pueden provocar tanto estrés, es un laboratorio de Dios para nuestra vida emocional y para la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Los cristianos
aquellos hijos de Dios, aquellos que permanecen en Cristo, tienen la oportunidad de en medio de esta crisis sentir gozo en el Espíritu Santo. La fuente, como decíamos, de ese gozo, ¿de dónde proviene? Proviene de nuestra relación con Dios. Proviene de esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Mientras el mundo dice que tendremos felicidad si llenamos nuestras necesidades, si suplimos nuestros placeres, Dios dice que hallamos gozo en la relación y en la comunión con el Padre. El gozo del Señor es una experiencia que tiene su base en la realidad espiritual, que es la reconciliación del hombre, de la mujer con Dios. Cuando nos encontramos reconciliados con Él, cuando nos encontramos en paz con Dios, cuando sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros y las promesas que Dios tiene para nuestra vida, esa es la fuente de nuestro gozo espiritual. Dice Primera de Juan 1:4, desde el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os escribimos, esta comunión, esta realidad de relación del hombre con Dios, de esa comunión con Jesucristo y con el Padre, es lo que provoca que nuestro gozo sea cumplido. El gozo proviene también de una vida sin pecado. Una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, tendría que estar en nuestra naturaleza el rechazar el pecado, el no desear las cosas de la carne. Sin embargo, pecamos. Sin embargo, lo cierto es que seguimos siendo débiles y muchas veces pecamos ofendiendo a Dios. Y una de las cosas que ocurre en nuestro pecado es perder el gozo de su salvación. Dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. El gozo del Espíritu no es algo que tendremos per se, no es algo que vamos a tener solamente por ser cristianos, porque si vivimos en una situación de pecado, aún siendo hijos de Dios, el gozo del Espíritu Santo se apaga. Por eso dice Pablo, no contristéis el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es lo antagónico del gozo? La tristeza. Así que podemos tener dos cosas del Espíritu, o el gozo del Espíritu o la tristeza del Espíritu. ¿Cuándo generamos tristeza del Espíritu? La tristeza del Espíritu la generamos cuando pecamos y no confesamos nuestros pecados, cuando nos acostumbramos a vivir en nuestras rebeliones, cuando damos lugar a satisfacer los deseos de la carne y no los del Espíritu. Y es triste ver a un cristiano con la tristeza del Espíritu, porque quiere reemplazar el gozo del Espíritu con el gozo natural. Piensa que si pone un par de canciones alegres, o si pasa un buen momento con amigos, o si participa de un culto en el cual haya mucha efervescencia espiritual,
va a recuperar el gozo del Espíritu. El gozo del Espíritu se recupera cuando confesamos y nos volvemos de nuestros malos caminos. Quizás te has estado acostumbrado a vivir del gozo natural, del gozo de las circunstancias o del gozo del momento, de la alegría del momento. Pero el gozo del Espíritu no puede convivir con el pecado porque el pecado trae tristeza de espíritu. El Espíritu Santo también se entristece en nosotros. Pero qué bueno es que sabemos que tenemos un abogado que cuando pecamos, fiel es para presentar defensa delante de nosotros y perdonarnos de todos nuestros pecados. El gozo consiste también en vivir para Cristo, en servir al Señor. El gozo del Espíritu se nutre, se tonifica, es como combustible para el fuego el servir a Dios. Cuando servimos al Señor, el Espíritu se goza en nosotros y ese es el gozo que podemos experimentar en nuestra vida. Por eso es que la palabra nos dice, irá andando y llorando el que lleva la semilla, pero volverá con gozo, trayendo llenas sus gavillas. Servir a Dios no siempre es un proceso fácil, muchas veces nos puede ser costoso, dificultoso y podemos acarrear muchas situaciones difíciles en el servicio a Dios. Pero cuando tú sirves a Dios, echas combustible al gozo del Espíritu. ¿Y por qué te das cuenta que es gozo del Espíritu? Porque aunque las circunstancias parecen tan negativas, tú te sientes pleno y feliz en Dios. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo tenía en claro que a pesar de las cárceles, de las persecuciones, de haber sido apedreado, de haber pasado naufragios, de haber sido azotado 40 veces menos uno, de haber pasado hambre y peligros en todos los caminos, él podía gozarse en el Señor. Él podía gozarse porque él estaba rindiendo su vida al Señor. Cuando tú dices, para mí el vivir es Cristo, entonces no importa las circunstancias que tengamos que pasar, aprenderemos a gozarnos en Él. El gozo proviene de enfocar nuestra vida en las cosas espirituales y no en los logros terrenales. Perdemos nuestro gozo espiritual cuando lo reemplazamos por el gozo natural. El gozo de un título, el gozo de progreso económico, el gozo o la alegría por situaciones tan naturales y terrenales. Para Pablo, aunque tenía tantísimas cosas por las cuales alegrarse en sus recursos naturales, porque era fariseo, porque era cumplidor de la ley, porque era hebreos de la tribu de Benjamín, porque era irreprochable en tantas cosas, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Las cosas que antes me hacían feliz, las cosas que antes yo consideraba como motivo de mi alegría, las estimo como pérdida. ¿Por qué? Por el afán de ganar a Cristo y de conocerle plenamente a Él y de participar aún en su muerte para así también participar en su resurrección. Cuando servimos y cuando ponemos nuestra vida en Dios, nuestros ojos puestos en las cosas del cielo y no en la de la tierra, encontraremos profundo gozo. Una de las cosas que está ocurriendo en esta situación tan desesperante de nuestra humanidad en este tiempo es la depresión. Estaba leyendo ya varios casos de suicidios que han habido en diferentes países a causa de esta crisis, porque la gente no puede soportar la presión de una situación como la que estamos viviendo. Tantos muertos en un país, tantos infestados, los problemas económicos, las empresas que cierran, la inseguridad hasta para los que están estudiando, no saber cómo van a terminar sus cursos, cómo van a poder enfrentar sus carreras, y pareciera que el futuro de repente se transforma en un gran signo de interrogación, de no saber qué vamos a hacer de nosotros. Y eso genera tanta angustia, pero los que ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, tenemos certezas, tenemos seguridades, tenemos convicciones, y aunque todo este mundo se desplome, nuestro gozo y nuestra seguridad estarán en Él, porque es un gozo que produce el Espíritu Santo y no las circunstancias. El gozo proviene del contentamiento.
Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todos estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento no es lo mismo que el conformismo. Dios no nos llama a que seamos conformistas. Dios quiere que vayamos, avancemos, progresemos. Dios quiere prosperarnos. Pero antes de eso, Dios quiere que estemos contentos en nuestra situación. ¿Cuál es nuestra situación hoy? La situación de hoy es que tenemos que pasar por esta crisis. Es que tenemos que pasar por este confinamiento. Es que no podemos salir de nuestra casa. Es que quizás hasta esté en riesgo tu trabajo. Hasta quizás esté en riesgo la provisión para tu casa. Pablo decía, me pude contentar teniendo abundancia o padeciendo hambre. Y espero que ninguno de nosotros lleguemos a esa situación, pero si aún llegáramos, estaríamos dispuestos a dar gracias a Dios porque lo único que tengamos en la mesa sea un bocado de pan. ¿Llegaríamos a ese punto de poder experimentar el gozo del Espíritu Santo? Por eso yo creo que este es un tiempo de laboratorio de Dios, porque nos es fácil, cuando todo va normal, cuando todo va súper bien, cuando todo está bajo control, decir, bueno, sí, yo me gozo en Dios. Pero este es el momento de la prueba, este es el momento de la dificultad, este es el momento en que tendremos que decidir si vamos a vivir en base a las circunstancias o a la obra de Dios en nuestra vida. El gozo proviene aún por sufrir a causa de la justicia. Estuve leyendo en estos días un libro que tengo ya hace tiempo que se llama Recuerdos de Antaño y cuenta la historia de los cristianos en la época de la Inquisición aquí en Sevilla y en Valladolid. Y me inspira tanto ver la vida de estos cristianos, de este germen de la Reforma, de estos primeros evangélicos en España, que recorrían caminos y ponían en riesgo su vida a causa de su fe y hasta se sentían felices si por causa de su fe el Santo Oficio les torturaba y les quitaba la vida. Sentían que valía la pena poner la vida por causa del Evangelio. ¿Cuánto nos hemos acomodado en este tiempo? ¿Por cuánto menos empezamos a llorisquear por los rincones? ¿Por cuánto menos empezamos a quejarnos y a renegar hasta de Dios? Y eso es porque hemos perdido el gozo del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque si tuviéramos ese gozo, aún el sufrimiento y la muerte lo enfrentaríamos con un cántico en nuestra boca, como aquellos cristianos que estaban dispuestos a alabar a Dios porque sus vidas eran ofrendadas a causa del Evangelio. Pablo muchas veces alentaba a los cristianos y aún los propios discípulos vivieron estas circunstancias. Dice en Hechos, estuvieron de acuerdo con él, con el concilio, y entonces llamaron a los apóstoles y después de haberlos azotados les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Un libro que leí en este tiempo de encierro, he aprovechado a leer poco más, se llama La locura de Dios y cuenta el testimonio de los cristianos de la iglesia perseguida y cómo sus relatos vivos de los mártires de este siglo nos tienen que alentar. A veces oramos pensando, pobres los cristianos de la iglesia perseguida. Y después de leer este libro yo digo, pobres nosotros, los cristianos de la iglesia que no es perseguida, porque nuestra fe es frágil, nuestra pasión es tibia, nuestro gozo es circunstancial, porque no hemos podido dejar que el Espíritu Santo nos llene de su gozo aún en medio de las circunstancias más difíciles. Por eso es que no es un gozo natural. Por eso no es algo que puedas fabricar ni comprar en el supermercado.
ni siquiera es algo que consigas en tu iglesia de turno. Es el gozo del Espíritu, el gozo de Dios en tu vida. Y eso viene de esa comunión íntima, de permanecer en Cristo. Señor, en esta mañana yo te pido para que tu gozo sea lo que nos sostenga. Tu palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que sea la fortaleza de cada familia, de cada hogar, de cada hermano, de cada hijo tuyo, en medio de esta prueba y de esta dificultad. Señor, que con gozo salgamos victoriosos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, te ruego por aquellos que quizás están escuchando, pero no tienen esa relación contigo, que hoy abran su corazón a ti. Dile: Dios, necesito de tu Espíritu Santo en mí. Ven, Señor, a mi corazón y dame de tu gozo, que no depende de las circunstancias, sino de tu obra de salvación en mi vida. Obra, Señor, en esta mañana en cada uno de los que están escuchando y viendo este video. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queremos en esta mañana poder compartir juntos la cena del Señor. Espero que hayáis podido preparar vuestros elementos, un pedazo de pan, un poco de vino o zumo, lo que acostumbres a beber, y disponernos para poder hacer que este encuentro virtual se transforme en el Espíritu, en un tiempo especial de comunión de unos con otros. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10, la copa que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y en verdad estamos muy emocionados en esta mañana de poder compartir estos elementos, porque entendemos que son los símbolos que el Señor Jesús nos dejó para que al compartirlo podamos sentirnos uno en cualquier parte del mundo en el cual estemos. Quizás en este domingo en muchas iglesias a lo largo del mundo están recordando este acto maravilloso de Jesús por nosotros. Y así como no podemos vernos con los hermanos que están quizás en Argentina o quizás en otros países del mundo, tampoco nosotros podemos vernos aquí en España, pero podemos sentirnos un solo cuerpo a través de este pan y de esta copa. Vamos a dar gracias a Dios por lo que esta copa y este pan simbolizan. Es un privilegio que Dios ha dado a sus hijos, a los que han abierto su corazón a Él, a los que le han recibido como su Señor y suficiente Salvador, por aquellos que han entendido y han aceptado el sacrificio de Jesús en sus vidas, son los que pueden participar de esta copa y de este pan. Así que vamos a dar gracias por lo que estos elementos simbolizan para nosotros. Amado Señor, ¿cómo no agradecerte, Padre? ¿Cómo no darte gracias, Señor, por tu amor tan grande hacia cada uno de nosotros, Señor? Gracias, Señor, por tu vida entregada por amor en la cruz. Gracias, Señor, porque hoy podemos recordar, Señor, y disfrutar sobre nuestras vidas de tu sacrificio, Señor, de tu inmenso amor en favor de nosotros. Padre, y que en cada hogar donde hoy se recuerde lo que tú hiciste, Señor, podamos ser bendecidos y llenos de tu Espíritu Santo para poder manifestar esa paz, ese amor, ese gozo, Señor, que viene de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Es interesante porque la Pascua a los judíos, cuando el templo fue destruido, pues la compartían en sus casas. Y era el padre de familia quien tomaba el rol sacerdotal de su hogar. Y si estás en tu casa y está el padre de familia en tu casa, me gustaría que él sea quien tome este rol sacerdotal. Y si no está el hombre de la casa o quizás aún no ha conocido al Señor, bueno, pues toma tú el lugar como mujer de Dios de poder servir y ministrar a tu familia en esta mañana.
El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que lo comieres en memoria de mí. Comamos. Así también Jesús tomó la copa la noche que fue entregado y la dio a sus discípulos. Y decíamos que el pan que partimos y la copa que compartimos es la comunión en Cristo. Antes de beber de este vino, quisiera que por un momento pensaras en 5 familias de nuestra congregación. Y en ese pensamiento eleves una oración de bendición por estas personas, estos hermanos, estas familias que Dios ponga en tu corazón. 5 personas o 5 familias que Dios ponga en tu corazón. Tómate un momento para orar por ellos. Señor, que se compartir la copa, Señor, que hacerse por el sangre, y Señor, que hacer súper espacio, Señor, que entonces están todas las ocasiones, hacemos así por la sangre, por Jesús, Señor, que la copa son vinos, que se fuerte mucho mejor, Señor. Amén, Jesús, amén. En esta mañana no solo tomamos la copa recordando la muerte del Señor Jesús, su sacrificio por nosotros, sino también recordándonos unos a otros y orando unos por otros. Bebamos. Señor, gracias te damos por este tiempo de poder encontrarnos, aunque virtualmente, poder compartir juntos este acto tan simbólico, pero que tanto nos une en el Espíritu. Te pedimos tu paz, tu gozo, Señor, tu gracia sobre cada familia. Te pedimos por los hermanos que están solos pasando este tiempo de confinamiento. Alienta sus corazones. Te pedimos, Señor, por los que están con familiares infestados o enfermos. Señor, que tú pongas tu mano también de sanidad sobre ellos. Te pedimos, Padre, por los que están trabajando y tienen que estar en contacto con personas que están infestadas. Señor, guárdales, protégeles. Señor, clamamos por ellos para que tu mano de poder esté a su alrededor, Señor, y ningún virus les pueda tocar. Te rogamos, Señor, por los que quizás están pasando situaciones difíciles desde lo económico, por no poder trabajar. Señor, sé tú el Señor que provee sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias. Y Señor, que en ti podamos mantener nuestra fortaleza, nuestra confianza y esperanza. Señor, te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.